Hola a todos los estudiantes del libro de Durante. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 137 que se titula El tiempo de espera en Galilea. Comenzamos. Al regreso de sus 40 días de meditación y planificación, Jesús regresó y se mezcló con la gente en Pella. Sección número 1. La selección de los primeros 4 apóstoles. De todos los discípulos de Juan, el más afectado era un tal Andrés, y este acompañó a Jesús a llevar un niño que se había lesionado hasta su casa. De regreso, Andrés le dijo a Jesús que lo había estado observando y creía que él era el nuevo maestro, y que aunque no comprendía sus enseñanzas, estaba dispuesto a seguirlo. Y agregó: me sentaré a tus pies y conoceré toda la verdad sobre el nuevo reino. Entonces Jesús recibió a Andrés como su primer apóstol. Andrés era un joven observador y un creyente sincero, y tenía un hermano muy capaz, entusiasta, que se llamaba Simón. Andrés lo buscó y le dijo que estaba seguro que Jesús era el gran maestro y que él era su discípulo, y le sugirió a Simón que también lo fuera y se ofreciera. Simón le dijo: desde que vino a trabajar al taller de Zebedeo supe que era un hombre de Dios. Pensaron en Juan y no querían abandonarle, y convinieron en consultarle. Juan se entristeció, pero respondió con valor: este es solo el comienzo y mi obra llegará a su fin, y todos seremos discípulos de él. Andrés entonces le dijo a Jesús que su hermano deseaba entrar al servicio del nuevo reino. Jesús le dijo: Simón, tu entusiasmo es encomiable, pero peligroso para el trabajo del reino. Piensa bien lo que dices y te cambiaré tu nombre al de Pedro. Se despidieron y Jesús se fue a la casa del joven que se había lesionado, ya que la familia lo invitó a pasar la noche allí. Cuando Jesús regresó de Pella y estando con Andrés y Santiago, llegaron Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Al escuchar que Andrés y Simón se habían convertido en los primeros consejeros, los hermanos se entristecieron, pues ellos conocían a Jesús desde hace mucho tiempo y deberían ser los primeros. Y Jesús les dijo: preparaos para ir mañana a Galilea. Pero ellos insistieron: pero seremos Santiago y yo tus asociados en este nuevo reino como Andrés y Simón. Y Jesús, poniendo su mano sobre el hombro de cada uno de ellos, les dijo: hermanos míos, ya estabais conmigo en el espíritu del reino, aún antes de que estos dos lo solicitaran ser recibidos. No tenéis necesidad de solicitar entrada. Habéis estado conmigo desde el principio. Ya yo los habéis contado en los concilios del reino antes de que pensáis en pedirme. Pero Juan y Santiago llegaron tarde porque andaban buscando a Jesús, y entonces Jesús les dijo: yo lo hubiera hecho ante los hombres si no se hubiesen ausentado en busca de aquel que no estaba perdido. No nutran la ansiedad, preocúpense solamente de hacer la voluntad del Padre. Y los 4 elegidos y Jesús partieron. Desde este día la palabra apóstol fue empleada para distinguir a la familia elegida de los consejeros de Jesús de la vasta multitud de discípulos creyentes que posteriormente le siguieron. Sección número 2. La elección de Felipe y Natanael. Antes de Juan partir al sur y antes de su arresto, Jesús se despidió de Juan y no lo volvería a ver más en la carne. Juan había hecho un pronunciamiento de que Jesús era el libertador. Andrés le creyó, pero Esdras, uno de los discípulos de Juan, se pronunció mal, diciendo que las escrituras decían que el Mesías vendría en una gran nube con poder y gloria, y que este era el simple hijo de un carpintero y primo de Juan, y exhortó a los demás que se mantengan apartados de este falso Mesías. Juan lo regañó y muchos discípulos se fueron con Juan hacia el sur. Un grupo siguió hasta hoy con la doctrina de Juan y hasta crearon una secta. Mientras ocurría estos disturbios, Juan y sus 4 hombres se dirigían a Galilea. En el camino se toparon con Felipe de Betsaida y su amigo Natanael. Jesús conocía a Felipe. Los 2 hombres le dijeron que iban a Pella, a donde Juan, para conocer más del nuevo reino de los cielos. Felipe admiraba a Jesús y se acercó a saludar a los amigos, mientras Natanael se sentó al pie de un árbol. Pedro llevó a Felipe aparte y lo instó a que se afiliase con Jesús, explicándole que ellos 4 ya lo habían hecho. Felipe estaba confundido ante una pronta decisión. Entonces Andrés le dijo que le preguntara al maestro. Y Felipe tuvo una repentina idea de que Jesús sí podría ser el Mesías y le preguntó a Jesús: Maestro, ¿debo descender a donde Juan o unirme a mis amigos que te siguen?
Y Jesús le respondió, sígueme. Felipe se emocionó con la seguridad de que había encontrado el liberador. Felipe les pidió que aguardaran para contarle a su amigo Natanael. Invitó a Natanael, pero este no estaba convencido. Y Felipe lo llevó a Jesús, y al llegar Jesús, mirando benignamente el rostro de este incrédulo honesto, dijo, he aquí un auténtico israelita en quien no hay engaño, sígueme. Y Natanael dijo a Felipe, tienes razón, es un maestro de los hombres. Ya tenía entonces 6 apóstoles, y todos pasaron la noche en la casa de la niñez de Jesús, la casa de José. Sección número 3. La visita a Capernaum. Al día siguiente los hombres contaron a José y su familia todos los acontecimientos ocurridos y se dijeron entre ellos que quizás su madre María tenía razón, que algún día sería el rey. Judas y Santiago sí estaban convencidos, pues escucharon la voz el día del bautismo. Jesús envió sus apóstoles a Caná, ya que había sido invitados a una boda. Jesús llegó a Capernaum y fue a casa de Zebedeo. Todos comentaban que veían a Jesús como antes, ya no tan serio y pensativo. María rebosaba de esperanza. Pensaba que la promesa de Gabriel estaba próxima a cumplirse. Al día siguiente viajaron todos a Caná para la boda. A pesar de que Jesús advirtió que nada hablaran de su misión, todos divulgaron el secreto de que habían encontrado al libertador. Recordaban lo ocurrido en la ocasión del bautismo. Y allí se reunieron para la boda de Noemí y Joab, el hijo de Natán. Hacía muchos años que María no estaba feliz. Todos lo veían más despreocupado y alegre, más considerado y comprensivo. Y así susurraban entre ellos cómo sería la gloria del reino venidero. Sección número 4. Las bodas de Caná. Llegaron casi 1000 huéspedes, 4 veces más el número de invitados. Todos se regocijaron cuando Jesús aceptó dirigir la procesión nupcial preliminar. Jesús ya estaba plenamente consciente de su existencia humana y divina, combinada o fusionada. Estaba en perfecto equilibrio, podía al mismo tiempo jugar su papel humano e inmediatamente asumir las prerrogativas de la personalidad de la naturaleza divina. A medida que avanzaba el día, se percató de que la gente esperaba algo sobrenatural de él, o al menos anunciar su reino. Cuando su familia se le acercó para que lo hiciera, reconocieron en él su indignación característica. Y esto desilusionó a María, y se decía, pero es que no ha de acabar nunca esta extraña conducta. Santiago y Judá consolaron a su madre. Las esperanzas de tales demostraciones fueron borradas. El padre del novio había previsto suficiente vino, pero no se imaginó que fueran tantas personas, y el vino se terminó antes de que la cena nupcial terminara. María le dijo al novio que no se preocupara y habló con Jesús a pesar de los reproches anteriores. Jesús estaba en el jardín y María se le acercó y le dijo, hijo mío, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿y qué tengo yo que ver con eso? Y María le dijo, yo creo que tu hora ha llegado, ¿no puedes tú ayudarnos? Jesús le dijo que no lo atribulara con esos asuntos. Pero María le suplicó diciéndole que lo había prometido. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes tú que ver con hacer tales promesas? Cuídate de volverlas a hacer. En todas las cosas debemos esperar la voluntad del Padre que está en el cielo. María estaba aturdida y desesperada, y su rostro lleno de lágrimas. Y el corazón de Jesús se llenó de compasión por la mujer que le había dado el ser en la carne, y le dijo, no llores por mis palabras aparentemente duras, porque no te he dicho muchas veces que he venido a hacer la voluntad del Padre. Con cuánta alegría haría yo lo que me pides si fuera la voluntad del Padre. De pronto Jesús se detuvo vacilando, y María percibió que algo estaba por suceder. Lo abrazó y lo besó, y le dijo a los criados que hicieran lo que él diga. Pero Jesús no dijo nada, sino que ya había deseado demasiado, y su deseo ya era un hecho. María danzaba de júbilo. Ella no sabía cómo se produciría el vino, pero finalmente había persuadido a su hijo a ejercer su poder mesiánico. Y debido a la presencia y asociación de ciertos poderes y personalidades universales que todos allí ignoraban, ella no habría de ser defraudada. El vino que deseaba María y el que Jesús, el Dios hombre, humanamente y compasivamente también deseaba, se estaba produciendo. Habían allí 6 vasijas grandes de piedra llenas de agua destinadas a la purificación después de la boda. Y al sacarla por orden de María, en vasijas más pequeñas se convertían en vino. Y gradualmente Jesús se fue dando cuenta de lo que había sucedido. Y él mismo estaba sorprendido, puesto que no quería hacer milagros ni nada que no fuera la voluntad del Padre.
Recordó entonces la admonición de su ajustador del pensamiento acerca de la incapacidad de todo poder de privarlo de las prerrogativas creadoras de ser independientemente del tiempo. Los transformadores del poder, los seres intermedios y todas las demás personalidades requeridas estaban reunidas junto al agua y los otros elementos necesarios, y en presencia del deseo expreso del soberano creador, no había forma de evitar la aparición instantánea del vino. Y esto significó que la ejecución del deseo del Hijo no representaba en modo alguno una contravención de la voluntad del Padre. Pero esto no fue un milagro, no se trascendió ninguna ley de la naturaleza. Fue la abrogación del tiempo en asociación con la acumulación celestial de los elementos químicos que se requieren para la elaboración del vino. El vino se hizo independientemente del tiempo y por la intervención de las agencias sobrehumanas, y porque no fue contrario a la voluntad del Padre del paraíso, porque de lo contrario no hubiera ocurrido, porque ya Jesús ha sometido todo a la voluntad del Padre. Los criados llevaron el vino al maestro de ceremonias y al probarlo dijo: es costumbre servir el buen vino primero, y cuando los huéspedes hayan bebido servir el inferior, pero tú has guardado el mejor vino para la culminación de la fiesta. María y los discípulos se regocijaron ante el supuesto milagro, pero Jesús se había apartado a meditar por lo sucedido. Cuando se apareció nuevamente, lo contemplaron con temor y lo miraban como el Mesías. Jesús estaba dolorosamente perplejo. No quería que creyeran en él solo por lo que habían visto, y de nuevo se retiró a meditar. Comprendió que debía mantenerse en guardia para con sus sentimientos de simpatía y lástima, para que no se repitiera un episodio de esta naturaleza. Sección número 5. De regreso a Capernaum, los 6 hombres discípulos partieron esa mañana a Capernaum. La familia de Jesús y los amigos de Caná estaban afligidos por la repentina desaparición de Jesús. Judá salió a buscarlo. Todos fueron a la casa de Zebedeo. Allí reunidos, Jesús les advirtió que no mencionaran nada acerca de la conversión del agua en vino. Y también les advirtió que evitaran las ciudades de Séforas y Tiberia en su trabajo futuro. Esa noche Jesús tuvo una reunión con sus 6 apóstoles. Fue la conferencia más importante en toda la carrera de Jesús. Estos 6 hombres estaban pletóricos de esperanza y conmovidos con la idea de haber sido seleccionados para ser asociados íntimos del Hijo del Hombre. Pero cuando Jesús les aclaró quién era Él y cuándo y cuál habría de ser su misión en la tierra y cómo acabaría, tal vez se quedaron pasmados. No podían entenderlo. Aún Pedro estaba anonadado. Solo Andrés, el pensador profundo, se atrevió a replicar a la manera de consejo. Pero al percibir Jesús que no habían comprendido, cuando vio que la idea del Mesías estaba cristalizada en ellos, les mandó a descansar mientras conversaba con Judá, que había llegado tarde, y antes de despedirse, Judá le dijo a Jesús: mi padre hermano, nunca te he comprendido, pero estoy seguro que eres un poderoso hombre de Dios. Escuché la voz en el Jordán y creo en ti. No importa quién eres tú, y luego se marchó. Esa noche Jesús no durmió. Se sentó junto al lago envuelto en su manta pensando hasta el alba. Pensó que sus discípulos no lo veían de otra forma que no sea como el Mesías. Por otro lado, pensaba que aunque no era el Mesías tal y como se lo imaginaban, sí era el cumplimiento de la profecía de los visionarios más espirituales de antaño. No volvió más a negar que fuera el Mesías y decidió dejarlo todo a la voluntad del Padre. A la mañana siguiente los reunió y les dijo que era la voluntad del Padre que aguardaran una temporada hasta tanto terminar el ministerio de Juan. Sección número 6. Los acontecimientos de un día sábado. La sinagoga de Capernaum se llenó ese sábado después del regreso de la boda. La noticia del día era la conversión del agua en vino. Jesús le dio asientos de honor a sus 6 apóstoles y María también estaba allí en la sección de mujeres. El sacerdote le dio la escritura del día a Jesús y leyó al profeta Isaías: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y así leyó todo y al terminar dijo: sed pacientes y veréis la gloria de Dios. La gente esperaba algún otro evento milagroso, pero no ocurrió. Y al terminar cada uno se fue a su casa. Pero Jesús y los apóstoles se subieron a una barca y se alejaron de la orilla y allí echaron ancla y escucharon al maestro y pudieron comprender un poco más lo que le hubo dicho el día anterior. Y les dio instrucciones de que se ocuparan de sus deberes regulares hasta que llegara la hora. Les instruyó
que no hablaran de él y que recordaran que su reino no ha de venir con estruendos ni pompas. Sed pacientes y obedientes a la voluntad del Padre. Le dijo también que muchos entrarán en el reino con muchas tribulaciones y que el mundo se tropezará con sus palabras. Esta generación busca signos, demanda milagros. Son lentos para reconocer las credenciales de mi misión. Al pisar tierra, Jesús oró y le dio gracias a Dios por los pequeños hombres que a pesar de sus dudas ya mismo creen, y los exhortó a ser uno entre ellos. Sección 7. 4 meses de capacitación. De marzo a junio, Jesús celebró más de 100 sesiones de capacitación con sus 6 apóstoles. María se desesperaba. Ya estos 6 apóstoles estaban acostumbrados a convivir con este Dios hombre. Le llamaban rabino, pero estaban aprendiendo a no temerle. Jesús no los desalentaba con su divinidad. Encontraban que ser amigos de Dios era fácil. Lo difícil era adaptarse a la hora de Dios, al momento de Dios. Esa espera era difícil. Este periodo de espera y enseñanza fue especialmente arduo para Pedro. De vez en cuando persuadía a Jesús para que predicara en Galilea, en lo que Juan lo hacía en otras ciudades. Jesús siempre le decía: ten paciencia, Simón, progresa. Andrés tranquilizaba a Pedro. Estaba muy impresionado con la naturalidad humana de Jesús, que siendo como Dios era cordial y misericordioso con los hombres. Jesús le mostró cuál debería ser la actitud de ellos cuando prediquen. Procuramos ganarlos a todos ellos, pero no pertenecemos a ninguno de ellos. Los escribas y rabinos eran llamados fariseos y era el grupo más progresista de entre los judíos. Los esenios eran una secta religiosa. Los celotes, un grupo de fervientes patriotas judíos. Los herodianos, un partido puramente político. Los samaritanos vivían en el centro mismo de Palestina. Los judíos no los trataban. Todos estos grupos creían en el advenimiento del Mesías. Jesús y sus apóstoles no se alinearon jamás a ninguno de estos grupos. Jesús les dijo: id y predicar proclamando la buena nueva del reino del cielo. Siempre les enseñó que el reino de los cielos era una experiencia espiritual que tenía que ver con la entronación de Dios en el corazón del hombre. Y les enseñó hasta donde ellos eran capaces de asimilarlo, para no precipitarlos a la confusión. Sección número 8. El sermón sobre el reino. Unos 10 días después del arresto de Juan, Jesús ocupó el púlpito en la sinagoga y allí estuvo con sus apóstoles. Fue el día antes que Pedro le trajo la noticia del arresto de Juan. Allí en el púlpito Jesús leyó las Escrituras y al terminar anunció su ministerio y dijo: he venido para proclamar el establecimiento del reino del Padre, y este reino incluirá las almas adorantes de judíos y gentiles, de ricos y pobres, de libres y esclavos, porque mi Padre no tiene favoritos. Su amor y su misericordia son para todos. El Padre que está en el cielo envía su Espíritu para que habite en la mente de los hombres. Cuando yo haya terminado mi obra en la tierra, asimismo será derramado el Espíritu de la verdad sobre toda carne. Y así continuó su discurso hasta que al final dijo: el reino de los cielos es una vida de rectitud progresiva y creciente gozo en el servicio perfeccionado de mi Padre. No he venido a aumentar las cargas pesadas, sino a proclamar un camino nuevo y mejor, para que puedan entrar al reino venidero y disfrutar del descanso divino. Y terminó diciendo: Juan vino a predicar el arrepentimiento y a preparar el reino, pero yo he venido a proclamar la fe, el regalo de Dios, el precio de entrada en el reino de los cielos. Si creéis que mi Padre os ama, ya estáis en el reino. Solo 1/3 de los que estaban allí creyó. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.